Estás escuchando Radio Lexia. La conquista del flan. Bueno, muy buenas noches. Estamos en este nuevo ciclo radiofónico que hemos dado en llamar La Conquista del Flan. Con un poco de pesar, es cierto, ¿no? Porque nos hubiera encantado llamarle La Conquista del Pan a secas y que este sea un programa de noticias sobre la realidad si estuviese ordenada según los principios que Kropotkin menciona en ese libro. Pero bueno, no es el caso. Les voy a presentar a mis compañeros. Tengo a mi izquierda al señor Nervios de Tremolante Penacho. Hola, hola, ¿qué tal? En el programa de hoy yo les voy a hablar un poco de trabajo y jerarquía en la producción. Espero entonces que puedan tener un buen momento de reflexión. Muchas gracias, Topo. Gran momento el sábado de la noche para hablar de jerarquía y producción, ¿no es cierto? Es de una. El momento indicado. A mi derecha lo tengo a Nico, pastor de huestes. Topito, ¿cómo andás? Bueno, yo voy a estar encargado de hablar de un clásico del cine británico de los años 80. Se trata nada más ni nada menos que el film privilegiado de Terry Gilliam llamado Brasil. Gran película. Muy grande. Quien les habla, Facundo, más conocido como el Topo, por una inminente y ya casi completa ceguera, aunque ya, como les comentaba, vengo percibiendo que tiene más ventajas que desventajas, puesto que es ceguera para uno mismo también, ¿no? Entonces uno se apercibe mucho menos de sus propios defectos. Comentamos un poquito lo que vamos a hacer. Tenemos un bloque de, ya lo dijiste, de jerarquía y sociedad. Sí. Tenemos un bloque de música folk y un bloque sobre comentario filosófico político de Brasil, podemos decir. Sí, va a ser básicamente algo medianamente interesante. Presentamos entonces el primer tema que vamos a escuchar hoy. ¿Puede ser, Nervios? Dale. Queremos arrancar con de todo, así que vamos a poner un poquito de Jimi Hendrix, Huelga, la introducción. Me encantó. Esto es Isabela en Woodstock, para disfrutar una locura.
Ayer por la mañana entré a una capilla chiquitica, de madera, y de repente entró un pajarito, y me dio 3 vueltas aquí arriba. Se paró una viga de madera aquí y empezó a silbar. Y era Bakunin, que me decía que la revolución es ahora es el momento. Esto es la conquista del flan. Continuamos. Seguimos aquí increíblemente los tres unidos, todavía no nos peleamos. No nos peleamos todavía, pero en cualquier momento eso puede cambiar. Les dejo el primer bloque a manos de Nervios. A mí me gustaría hablarles hoy un poquito acerca de trabajo y jerarquía en la producción en base a mi experiencia personal. Me gustaría empezar contándoles un poco del trasfondo del cual vengo. Yo nací en lo que eventualmente llegó a posicionarse como una familia de clase media profesional. Lo que significa que desde chico a mí me inculcaron ideas de supuestamente progreso, ideas de crecimiento, ideas que corresponden más bien a un modelo de producción fordista, que ya no se aplican a estas cosas que nosotros estamos viviendo desde hace al menos, ¿cuánto? ¿70 años? ¿60 años? Claro, Aproximadamente. claro. Aproximadamente. A mí se me decía que había que esforzarse mucho en la vida, que había que estudiar mucho, que había que llegar a la universidad y estudiar algo útil en la universidad, no cualquier cosa sino algo útil, para, bueno, con la tenacidad y el esfuerzo y la responsabilidad y la prolijidad y demás cosas lindas, poder uno destacarse del resto y así conseguir un buen puesto de trabajo. Suena hermoso. Suena hermoso. Con la cortina que elegimos y la voz que tiene Nervios parece un pastor evangélico del fordismo. Es que olvidate, en cualquier momento empiezo a evangelizar muchachos por la calle. En definitiva, se me decía este tipo de cosas que es muy común de tipos que han nacido entre las décadas del Mi 40. hijo el ingeniero. Mi hijo, exactamente. Mi hijo el doctor. Pero el doctor en ingeniería en todo caso. En todo caso. Pero sí, exactamente eso, exactamente esa situación. Pero bueno, ¿cuál era el objetivo de esto? De esto que se me inculcaba. El objetivo era que yo el día de mañana en un trabajo pudiera conseguir ascensos, pudiera posicionarme en un buen lugar y de esa manera empezar a ganar más plata y vivir tranquilo en la vida. Y alcanzarás la felicidad. A través del bienestar material y la comodidad material alcanzar la felicidad. Perfecto. Indudablemente. Pero Fui un buen estudiante en la universidad. Estudié una carrera que a mí me gustaba y que era útil ante los parámetros de mis padres. Cuando elegí la carrera yo me enfoqué en qué es lo que quería estudiar, qué es lo que quería saber, qué es lo que quería tener en la cabeza en ese momento. No fui una persona que haya proyectado la carrera universitaria en función de qué le iba a permitir esa carrera o qué me iba a permitir esa carrera, ¿sí? Sí. Laboralmente hablando. Sí, yo si hubiese sido vos hubiese preferido tener pelos en la cabeza. Aclaramos Bueno, que... o también, algo no menor, tampoco tuve en consideración qué es lo que la realidad después me iba a permitir hacer con ese camino que yo había elegido. es que eso es un poco imponderable también. Bueno, eso es una cosita que quiero Perdón, decirte pero no te quería inevitablemente. pisar, fue un- No, Topo, tranquilo, por favor. El tema es que, bueno, fui a la universidad y cuando estaba próximo a recibirme ya, empecé a mirar con un ojo más crítico el prospecto laboral asociado al camino que yo había seguido. Y me di cuenta de que era bastante nefasto, porque los trabajos eran bastante poco atractivos por una parte, y por otro lado, las pagas eran bastante malas. Claro. Me puse un poco mal y, bueno, obstinado por no conocer la realidad, empecé a creer que era un problema local, que esto era un problema de Argentina, que yo había estudiado la carrera adecuada en el lugar inadecuado o viceversa. Claro. Había estudiado la carrera inadecuada para este suelo tan lindo y noble. ¿Y qué pasó? Y la cuestión es que ¿qué? Perdón, no, iba a decir que una vez llegó a tus manos un libro revelador. Una vez llegó a mis manos, pero sí, pero ahí te tiro la posta de ese libro. Pero no, lo que te quería decir es que con más tiempo aún, yo lo que terminé entendiendo fue que esto que yo consideraba que pasaba con mi carrera en este lugar, en Argentina,
pasaba en realidad con gente que estaba más o menos en la misma situación, pero en cualquier otra parte del mundo. Es decir, no era algo netamente local, era algo más bien asociado al camino que yo había seguido. Pero después, con la misma experiencia y con el mismo tiempo, lo que fui viendo es que en realidad esto, de que este panorama nefasto de los trabajos que hay disponibles y la paga que en ellos hay, era una cosa común a lo largo de todas las profesiones. Es decir, ingenieros, biólogos, abogados, técnicos electricistas, enfermeros, lo que sea, todos explotados en trabajos alienantes y que no tienen nada que ver con la formación previa. De más está decir que además son muy poco demandantes intelectualmente. Nuestros eventuales oyentes en este momento se están deprimiendo, están a punto de tomar un cóctel de clonazepam. Y bueno, viejo, No, es que además me parece que es el precio que tienen que pagar por ser clase media, la opresión de la burocratización. Y hay que afrontar la realidad, viejo, bánquensela. Entonces, dicho esto, uno puede ponerse a pensar y decir, bueno, es fácil, digamos, ver hoy el pasado de que esto era previsible, en definitiva. Haber tomado una decisión que no te lleve a buen puerto a nivel laboral, bueno, era previsible, sí, pero ponete en la situación de un pibe de 15 años, ansioso, que tiene ganas de hacer cosas, que tiene ganas de descubrir el mundo y de crear el mundo también. ¿A quién le va a pedir consejos? ¿O quién le va a dar consejos? Si al ritmo al cual las cosas están cambiando, nadie entiende qué carajo está pasando. ¿Quién te puede realmente aconsejar específicamente? Y me refiero a conceptos específicos, no a recomendaciones generales como en la universidad hay que estudiar mucho o en la vida hay que ser buena persona. ¿Se entiende? Claro, sí, Entiendo, datos eficaces. Exactamente. Con suerte un especialista en el área te lo puede dar, pero otra vez, con suerte. Y además tenés que conocer a un especialista en el área. Perfecto. ¿Qué pasó? Sea como fuere, intenté meterme de lleno en el mundo laboral. Y con la primera cosa que me encontré es que los niveles de exigencia para las posiciones iniciales son altísimos. Si uno se mete en páginas como LinkedIn, CompuTrabajo, Zonal.Jobs, Boomerang, Universo Bit, vas a ver que es muy común. Mirá cómo te conozco la bolsa laboral, todas, papá. Todas. Y sí, Yo no entré a ninguna. lo que vas a ver es una abundante cantidad de ofertas que piden cosas por el estilo. Joven de 25 años con un mínimo de 3 años de experiencia laboral asociada al área y con una carrera universitaria de 5 años de duración. Actitud propositiva. Anda a cagar. ¿Qué es eso? Proactiva. Proactiva, me acá, corrige nuestro acá nos operador. corrigen. No, ni en pedo. La cuestión es esta. Esto lo que acabo de decir parece una locura infernal, ¿y saben por qué? Porque es una locura infernal. Vos ponete a pensar esta situación. Un pibe, 25 años como mucho, con 3 años de experiencia laboral asociada al área en cuestión, sea la que sea, con una carrera universitaria a la espalda de 5 años de duración. ¿Quién carajo cumple con esos requisitos? Poca gente. Poca gente. Consecuentemente, cada vez se está haciendo más y más difícil empezar a formarse la primera experiencia laboral. La cuestión es que un detalle no menor que no me quiero olvidar de decir. Para todas las entrevistas por las que fui llamado, se daba implícitamente, ¿sí? Se asumía implícitamente que había que cumplir con cierto código de vestimenta. Este código de vestimenta, ¿qué significa? Significa que hay que tener una buena camisa, una buena chomba, unos buenos pantalones y un buen par de zapatos, ¿no? Un buen calzado. Claro. El tema es, todo esto, como era de esperarse, cuesta un montón de guita. Y el sueldo que estos puestos ofrecían eran sueldos más bien populares. Y esto es extremadamente violento, además de inconsistente. Porque ¿qué significa esto? Significa que vos, para poder postularte a una posición que tiene un sueldo popular o levemente superior al popular, tenés que venir de un trasfondo medianamente acomodado. Sí. Esto es... Absolutamente. Claro. Esto es un asco. Esto es un asco. Es que pero vos pensás que esto se ordena así, digamos, o sea, accidentalmente, o que hay una serie de 10, 50 ñatos que están ordenando todo de manera perversa. Es complicadísimo lo que estás diciendo. Yo personalmente creo que esto es una mezcla entre las cosas que se van dando a los ponchazos y una directriz general que están imponiendo ciertos tipos que controlan el mundo. Más tarde voy a citar a alguien que dice que no, que esto simplemente es una prueba y error que se terminó dando así, pero para mí no es simplemente eso, para mí hay una línea directriz.
Finalmente terminé entrando al mundo laboral, a pesar de Bien, todas estas cosas bien. que les digo. Menos mal. Pegué laburo, entré en una empresa Y linda. compraste ropita. Me compré unas pilchas buenas, en realidad me las compró mi vieja, por supuesto. Empecé a laburar 9 horas como todo el mundo. Bueno, una vez adentro, ¿qué es lo que noté? Lo que noté es que lo que tenía que hacer yo en el trabajo, lo que se esperaba de mí, no tenía casi nada que ver con lo que se me había pedido en la búsqueda. Es decir, la mayoría de las responsabilidades que yo tenía que cumplir no tenían nada que ver con las competencias mandatorias por las cuales se me había entrevistado. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. ¿Esto qué significa en definitiva? Significa que entré a un puesto de manera sobrecalificada en principio. Claro. Mirando a mi alrededor me di cuenta que la mayoría de las personas en estas empresas estaban en la misma situación. Eran todos tipos que hacían tareas medianamente sencillas, pero que tenían que tener un trasfondo muy costoso en tiempo y esfuerzo. Claro. Y en guita, por supuesto. El tema es que lo que yo me pongo a pensar acá es, si está todo lleno de empleados sobrecalificados, ¿cómo puede ser que la eficiencia en el desempeño de cualquier tarea sea tan baja? Porque si vos te fijás, el desempeño en cualquier tarea es nefasto, es horrible. Estas cosas te llevan a pensar cuestiones como la siguiente. ¿Cómo no colapsó la economía nacional todavía? O más aún, ¿cómo el sistema todo, cómo no quebró y se hundió por su propio peso? Porque yo he visto ingenieros y abogados que se dedican día tras día a completar planillitas utilizando atajos que diseñó alguna otra persona en algún otro momento, no ellos. He visto ingenieros haciendo trabajos de técnicos, técnicos haciendo tareas de administradores, administradores haciendo tareas de técnicos. He visto enfermeros asumiendo el rol de un médico ante la incompetencia e inoperancia de este. También lo que he visto es que algo que a mí me parece muy mal es que las remuneraciones no son acorde a las responsabilidades que uno desempeña. ¿Esto qué significa? Que por estatuto en una empresa el que vende gana más plata que el que repara, a pesar de que el tipo que repare los equipos tenga la capacidad de matar a 20 personas. ¿Se entiende? Esto es llevado a un absurdo y lo voy a llevar a un ejemplo ridículo justamente para que se vea el absurdo de esto. Claro. Es como que imagínate un astronauta agarra y pone una verdulería en Flores, ¿entendés? Y el tipo te cobra la verdura más cara y porque es astronauta, ¿entendés? ¿Y cómo no te va a cobrar la verdura más cara si el tipo estudió un montón y tiene un montón de experiencia en la NASA? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. El tipo te tiene que vender la verdura al precio que corresponde independientemente de su trasfondo personal, ¿entendés? Exacto. Bueno, en definitiva lo que empecé a ver fue que toda esta rueda de la producción era una enorme mentira. Me empecé a preguntar inevitablemente cómo es que llegamos a este punto. ¿Cómo es que nos convertimos en criaturas tan inútiles? Porque en definitiva, en el imaginario colectivo existe la idea de que más o menos un siglo atrás, si bien en condiciones atroces, la gente hacía algo, se producía algo. ¿Por qué ahora no? ¿Dónde está lo que se produce? ¿Qué es lo que se produce hoy? ¿Dónde están las nuevas invenciones? ¿Las nuevas tecnologías? Acá definitivamente no. Y en ninguna de las ciudades grandes tampoco. Acá es todo servicios. Acá somos todos administradores, analistas, gerentes, vendedores, especialistas. Yo desde pibe estoy esperando el auto volador y nunca llega. Siempre me lo patean para 10 años más. Y no, estamos muy ocupados con el management, papá. ¿Entendés? Lo que yo veo es que somos capaces de describir el funcionamiento de un resonador magnético y venderlo por toneladas de dinero, pero aún así somos incapaces de colgar un cuadro en la pared de nuestra casa. ¿Entendés? ¿Cómo es que llegamos a ser tan especialmente ignorantes? La única explicación consistente que encontré a esto fue en una maravilla que se llama el principio de Peter. En principio de Peter dice lo siguiente: en una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. De él se desprenden dos corolarios fundamentales. 1. Con el suficiente tiempo, todo puesto tiende a ser ocupado por un empleado que es incompetente para desempeñar sus obligaciones. 2. El trabajo eficaz es realizado por aquellos empleados que no han alcanzado todavía su nivel de incompetencia. Ahora, ojo, esto parece ser un poquito chocante al principio, pero si le das un poco de tiempo, la madurez a la idea y pones estos conceptos en contraste con la evidencia, vas a ver que es consistente. Desde ya, lo admito, el principio de Peter es un tanto lineal y no tiene en cuenta el mundo interno de las personas.
Pero bueno, al menos como una primera aproximación creo que es algo muy, pero muy valioso. Vamos de a poco. Veamos de nuevo este principio de Peter. En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. ¿Qué significa esto? Bueno, Lawrence Peter, el inventor de este principio homónimo, nos dice que en toda jerarquía los empleados se dividen en las siguientes categorías: súper incompetente, incompetente, moderadamente competente, competente y súper competente. Los que están en los extremos son candidatos al despido porque ponen en peligro la jerarquía de la empresa. ¿Sí? Importantísimo esto, porque para la organización empresarial hay pocas cosas más importantes que la estabilidad de la jerarquía. ¿Sí? ¿Eso significa que a vos te pueden despedir por ser súper competente? De hecho, lo más probable es que fíjate, la mayoría de las personas que son despedidas en los trabajos es porque o son unos inútiles o son tipos increíblemente capaces para la tarea que están haciendo. Y justamente al ser tan capaces de hacer la tarea que están haciendo, ponen en cuestionamiento las tareas que están haciendo las personas de alrededor. Claro. Y consecuentemente empiezan de alguna manera a socavar las bases sobre las que se construye la jerarquía empresarial. Claro. ¿Esto qué significaría? Significaría que, digamos, no es que signifique esto. ¿A qué nos lleva? Esto nos lleva a que si el día de mañana hay que ascender a alguien en la jerarquía de una empresa, ese alguien va a ser seleccionado de una jerarquía inmediatamente inferior que pertenezca al grupo de los moderadamente competentes o de los competentes. La cuestión, lo que quiere decir este principio de Peter es que la persona esa que va a ser ascendida a este nuevo puesto no necesariamente es competente para ese puesto. Claro. Es competente para el puesto en el que estaba, pero no necesariamente para el que va a estar. Claro. ¿Se entiende? Perfecto. Porque vos tenías cara de confundido. No, porque yo te hago una pregunta. Yo soy bachero. Sí. Te comento, ¿no? Sí. Me dedico a lavar copas. Ajá. Pero hace 6 meses, aproximadamente, me ascendieron. Sí. Y ahora soy mozo. Mi familia orgullosa, claramente. Bueno, está bien. Pero no dejé de ser competente. Soy mozo y en mi nuevo puesto, de hecho creo que soy el más competente. ¿Vos estás muy convencido de que sos competente? Porque, déjame, te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque Peter Lawrence en su libro dice: es muy común que los tipos que han alcanzado su nivel de incompetencia crean que están haciendo trabajo eficaz. Es decir, estén convencidos que todavía se encuentran en un nivel de competencia. Pero la maestra me felicita. Ah, sí. Bueno, puede ser que ella esté en su nivel de incompetencia. Pero bueno, y por otro lado, lo que tenés que tener en cuenta es que quizás vos realmente sos un tipo que pasó a esta nueva posición y que realmente sos bueno para esta nueva posición. Ahora, claro, pero no en una posterior, en una más ascendente. Vos tenés que proyectar esto a futuro. Claro. Quizás en tu próximo ascenso ahí demostrás tu incompetencia. O en el próximo ascenso a ese, ¿entendés? Perfecto. No significa que cada vez que te vayan a ascender vayas a ser un inútil. Significa que cada vez te vas acercando más a ese nivel de incompetencia en el que sos incapaz de generar trabajo eficaz. ¿Sí? Ahora, les quiero dar un ejemplo real de esto. ¿Sí? Adelante. Con el que yo me encuentro muy frecuentemente. Supongamos una empresa relativamente grande que da servicio. Tiene un sector de servicio técnico. El servicio técnico consiste en un conjunto de técnicos que andan por la vida arreglando cosas y un coordinador. ¿Sí? Ahora, hagamos de cuenta de que el coordinador, ¿sí? Renuncia, es despedido, muere, lo que sea. La cuestión es que no está más y esa posición queda vacante. La gerencia va a querer cubrir esa posición ¿con quién? Con el más eficaz del puesto inferior. Exactamente, con el tipo más competente o moderadamente competente del nivel inferior en la jerarquía. ¿Por qué? Porque esto lo que les va a permitir a la gente, ¿sí? Es, bueno, poner un tipo que conoce la antigüedad de la empresa, conoce la dinámica de la empresa, conoce los clientes y bueno. El tema es que el técnico, para ser buen técnico, requiere un conjunto de habilidades técnicas, ¿sí? Claro. Y lo están sacando de ese puesto. Y lo están sacando de ese puesto para ponerlo en un puesto en el cual se requieren habilidades administrativas y comerciales. Que no tienen nada que ver con la técnica. Que no tienen nada que ver con la técnica. Consecuentemente, lo que puede llegar a pasar es que el nuevo coordinador sea un desastre y, consecuentemente, el rendimiento general de esa área caiga estrepitosamente. Esto, Peter Lawrence, respecto a esto, nos dice que la incompetencia es algo inherente a toda virtud, a toda competencia. Con lo que la incompetencia, en definitiva, está a la orden del día y trasciende a cualquier modelo productivo. Es decir, ya sea que estemos en un modelo capitalista, marxista, comunista o peronista, siempre va a haber incompetencia.
Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para no ser un salame? ¿Cómo hago para escaparle a mi nivel de incompetencia? Bueno, Peter Lawrence lo que nos dice es que uno tiene que saber reconocer cuándo alcanza su máximo nivel de competencia y hacer lo posible para que nunca te ofrezcan el ascenso. Ojo, es muy importante esto. La idea no es que te ofrezcan el ascenso y lo rechaces. La idea es que nunca te lo ofrezcan. Para eso, Peter Lawrence da un conjunto de tips muy interesantes, pero en definitiva, se los resumo, hay que comportarse extravagantemente, ¿sí? O sea que me tendría que haber quedado con el sueldo de bachero. Y depende, si vos estás en un nivel de competencia ahora y vos creés que el siguiente puesto te va a hacer una persona incompetente, empezá a actuar de manera rara. Pero, señor, a mí no me importa ser incompetente, me importa la plata. Ah, bueno, está. Ese es el error. Esa es la otra cosa tuya. Como comentario de color, les comento que unos años antes de que se postule el principio de Peter, Ortega y Gasset, ambos dos, habían dicho que todos los empleados públicos deberían ser descendidos a su nivel inmediato más bajo, debido a que han sido promovidos hasta volverse incompetentes. Esto no es nada más que un caso particular del principio de Peter, ¿sí? Ahora, conocer esto no me hace menos infeliz. Yo conozco el principio de Peter, pero sigo andando por la vida angustiado y cabizbajo. Por ejemplo, me acuerdo, no sé, una historia que un día fui a tomarme el colectivo, había un montón de gente esperando en la línea, y sale un linchera recontra borracho que estaba durmiendo por ahí y se nos acerca. Se le acerca el primero de la línea y le pide una moneda. El tipo le dice que no. Va al siguiente, le pide una moneda, le dice que no. Va al siguiente, y así hasta que llegó a mí, que también le dije que no. Al tipo le dijeron que no como 15 veces. Fue un espanto de rechazo. No, el espanto fuiste vos. Bueno, yo trato de tirarles una moneda, y más si es para el vino, pero bueno, fuera de joda no tenía. La cuestión es que, ¿qué es lo que hizo el linchera? El linchera agarró, se fue, se tiró a dormir, no le importó más nada. Ahí me explotó la cabeza. Yo dije, este tipo es el único. Un genio de la vida. Este tipo fue el único tipo que entendió el sistema. Que entendió de qué se trata la vida y venció el sistema. Ahí es cuando yo vi que la única manera de ser feliz en esta vida es siendo un cínico de verdad, un Diógenes o un Bukowski, por ejemplo. Porque lo más terrible de todo esto es que hoy nos encontramos en una situación, y esto es una cosa que hemos hablado mucho con el Topo, nos encontramos en una situación en la cual tenemos la tecnología necesaria para producir todo lo que haya que producir, trabajando una jornada laboral chica. Sin embargo, seguimos en este esquema de que tenemos que dedicarnos todo el día a trabajar. Y todas esas horas de más, ¿a qué van? ¿Para qué sirven? Todo ese capital que se genera además, ¿para qué? En definitiva termina teniendo efectos dañinos. Acá me gustaría, si no les molesta, citar al antropólogo y militante anarquista David Graeber, que dice: los enormes avances en tecnología, en lugar de permitir una reducción masiva de horas de trabajo, que dejara libertad a la población mundial para dedicarse a sus propios proyectos, hobbies, visiones e ideas, han permitido el abultamiento del sector administrativo, incluyendo la creación de nuevas industrias como la de los servicios financieros o el telemarketing, expansión sin precedentes de sectores como el del derecho empresarial, administración educativa y sanitaria, los recursos humanos y las relaciones públicas. Es como si alguien estuviera por ahí inventando trabajos inútiles con la intención de mantenernos a todos trabajando. Y ahí precisamente radica el misterio de todo esto. Porque en el capitalismo se supone que esto es precisamente lo que no pasa. La situación no es económica, es moral y política. La clase dirigente se ha dado cuenta de que una población feliz y productiva con tiempo libre es un peligro mortal. Hay una profunda violencia psicológica en todo esto. ¿Cómo puede uno empezar a hablar de dignidad en el trabajo cuando secretamente siente que su trabajo no debería existir? ¿Cómo puede no crear una sensación de profunda rabia y de resentimiento? Sin embargo, una peculiar genialidad de nuestra sociedad es que nuestros dirigentes han descubierto una forma de asegurarse que la rabia se dirige precisamente contra aquellos que realmente tienen la oportunidad de hacer un trabajo valioso. Aún más perverso es que parece haber un amplio sentimiento de que esta es la forma en que las cosas deben ser. No, estoy por llorar, Estoy por llorar. Sí, a mí me está dejando muy mal. Iba a hacer un comentario respecto de Marcuse y algunos conceptos que están relacionados con todo eso, pero estoy demasiado deprimido para eso. Bueno, Topo, entonces para que no te sientas más triste, te concluyo. Si
alguien hubiera diseñado un régimen laboral adecuado perfectamente para mantener el poder del capital financiero, es difícil imaginar cómo podrían haber hecho un trabajo mejor. Los trabajadores reales y productivos son incansablemente presionados y explotados. El resto está dividido entre un estrato aterrorizado de los universalmente denigrados desempleados y un estrato mayor a quienes se les paga básicamente por no hacer nada en puestos diseñados para hacerles identificarse con las perspectivas y sensibilidades de las clases dirigentes. Y, al mismo tiempo, fomentarles un resentimiento contra cualquiera cuyo trabajo tenga un claro e innegable valor social. Obviamente, el sistema nunca ha sido diseñado conscientemente, surgió de casi un siglo de prueba y error, pero es la única explicación de por qué, a pesar de nuestra capacidad tecnológica, no estamos todos trabajando 3 o 4 horas al día. Me Sí. gusta. Me gustó. Sería hermoso. Igual mi caso es un poco ese. Yo no laburo más que eso. Pero vos sos un agraciado de la vida, Topo. Me gustaría cerrar este bloque presentándoles un tema de una banda que para mí fue muy importante en la música de los 90. Déjame recordarle nada más a los eventuales oyentes que nos pueden encontrar en Facebook, /La Conquista del Pan. Sí, De La Conquista del Flan. del flan. Perdón, Del sí. flan. Me El tengo pan que es lo que nos aprender. gustaría, pero el Sí. flan es lo que tenemos. Me tengo que aprender el nombre de nuestro propio programa primero. O laconquistadelflan@gmail.com. También, Perfecto, si nos quieren estamos mandar saliendo- un mail insultándonos y diciéndonos que somos unos subversivos, lo pueden hacer ahí. Sí, claro. Y si tenemos oyentes. Y si tenemos Sí, oyentes, tenemos en oyentes. Vamos a definitiva. estar subiendo igual el programa grabado a muchas redes sociales, vamos a aparecer por todos lados. Y se los vamos a mandar inundar la hasta ciudad. por WhatsApp. Lo van a tener que escuchar, les guste o no, viejo. Esto sale por radiolexia.com.ar en vivo. En vivo, papá. Me ¿Escuchamos gustaría tu cerrar profesor? con. Sí, me gustaría cerrar este bloque con un tema de la banda Chaos que se llama Walks Alone. Este tema. Dale. Yo sé lo que es veneno, hermano. Segundo bloque de La Conquista del Flan. Ahora, yo sé que te quedaste mal con la charla que te dio Nervios. Nosotros